Buenas tardes, queridos amigos. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy también estamos en vivo en YouTube, así que los invitamos a que puedan hacer sus preguntas. Como bien saben, estamos en la hora médica. Es un programa que queremos nosotros compartir toda la parte de los consejos que tenemos que tener en cuenta para cuidar la salud. El día de hoy, 23 de abril, Día de la Lengua Castellano Español, vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy día vamos a hablar sobre el infarto. ¿Qué es el infarto del miocardio o el infarto del corazón? En nuestro segundo bloque vamos a entender cuáles son los puntos y aspectos que tenemos que tener en cuenta con este tipo de condición médica, la cual no es un accidente al igual que el cáncer. Es un proceso crónico que puede controlarse haciendo actividades que vamos a explicar y vamos a tomar en cuenta. En nuestro tercer bloque vamos a explicar sobre algunos conceptos médicos sobre este tema que estamos hablando y finalmente en el cuarto bloque vamos a responder las preguntas que nos hagan a través de las redes sociales. Hoy día estamos en YouTube y un saludo a todos los que están conectados, también a través de Facebook y a través de lo que es la parte del WhatsApp, que van a estar los números en la parte inferior. Estamos dándole la bienvenida a la hora médica. Soy el doctor Luis Pacora y estamos por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno, otra vez acá estamos dándole la bienvenida. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante porque hay que tomar en cuenta, y siempre menciono que el cáncer es la segunda causa de muerte y la pregunta es ¿cuál es la primera causa de muerte? Y es el tema que vamos a tratar hoy día. Las enfermedades del corazón, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial y es por eso que tenemos que tomar en cuenta esta información. Hoy estamos 23 de abril, estamos en vivo. Un saludo a todas las personas que están viéndonos a través de YouTube, a través de la página de Chequéate, a través de la página de Epistre TV. Y los invitamos a que puedan escribirnos y compartir toda esta hora, que es una hora dedicada para usted, en donde vamos a estar respondiendo sus preguntas en vivo y vamos a poder ayudar a resolver algunas dudas que tengan ustedes y lo más importante, cuidar nuestra salud. Bueno, para empezar el día de hoy hemos dicho que el tema va a ser sobre el infarto del corazón. Y quiero compartir algunas noticias que vamos a estar viendo en la pantalla y vamos a ir analizándolas para saber. Por ejemplo, algo muy importante. Estamos ahorita en Perú, pero queremos dar un saludo a todas las personas que nos escuchan en América Latina. Personas que están ahorita en México, que están en Colombia, que están en lo que es la parte de Ecuador, Bolivia. Pero algo que quiero recalcar es lo que dice acá la noticia. Cada hora ocurre un infarto en el Perú. Y esto es muy importante. Y esto no es una situación que solo sucede en el Perú, sucede también en cualquier parte de América Latina y en el mundo. Pensemos que si en el Perú tenemos una población de entre 31 millones de habitantes probablemente, y que una persona muera al día, no una persona al día, sino a la hora por un infarto, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Son casi 24 personas que están muriendo al día. Y es un punto que debemos de recalcar porque esto puede evitarse. Cada hora ocurre un infarto en el Perú y esto es un problema que debe cambiar. Otra segunda noticia que quiero compartir es la que tenemos acá y que menciona también algo muy relacionado a esta enfermedad. Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en adultos y esto no solo es para el Perú, es para América Latina y sobre todo para el mundo. Hoy en día en el mundo el infarto del corazón es uno de los principales problemas que está causando la muerte de miles de millones de personas y el punto está en que podemos prevenir esta condición y vamos hoy día a aprender sobre ello. Los invitamos a que nos escriban si tienen alguna duda, pero lo que nosotros queremos hacer es que hoy en día en la casa, la persona que está escuchando, quizás haya un papá o una mamá, un abuelito o probablemente una persona joven y no sabemos cuáles son los riesgos que podría hoy en día desencadenar una lesión que termine en un infarto, porque hoy día vamos a aprender por qué se origina el infarto, cómo se produce el infarto y cuáles son las condiciones que debo hacer yo para evitar tener un infarto. Otra noticia que quiero compartirles, puede prevenirse los infartos si se mide la presión arterial. Es un punto muy importante. La presión arterial es uno de los signos que nos puede ayudar a identificar probablemente un futuro infarto. Y vamos a entender que la presión arterial está en relación a la salud
de los vasos sanguíneos. Y si los vasos sanguíneos están alterados, vamos a aprender de que finalmente esto puede conllevar a un infarto al corazón. Entonces, tomar la presión, que es una condición que no se necesita mayores equipos y que uno lo puede hacer en un consultorio, en una farmacia o en un tópico, es una condición que podría hoy en día salvarnos. Miren el mensaje que se dice en cuanto a esto. Podemos prevenir los infartos si nosotros controlamos nuestra presión arterial. Otra noticia que vamos a compartir y que es muy importante tomar en cuenta, y esto es un estudio que vamos a compartir en la noticia. Tomamos gaseosas con lo que es la etiqueta de que son dietéticas o son gaseosas light. Es muy importante tomar en cuenta ello porque se ha demostrado un incremento del riesgo de hacer infartos y también derrames cerebrales. Y este estudio, la siguiente imagen, vamos a ver qué es lo que dice. Este estudio fue realizado en una universidad muy importante. Esto fue en la Facultad de Medicina de Albert Einstein en Estados Unidos. Se publicó en una revista de la Organización Norteamericana de Salud del Corazón y se estudió cuál es la relación que existe entre las gaseosas, entre comillas, dietéticas, las gaseosas que supuestamente no nos van a hacer subir de peso, pero la relación que van a tener con lo que es el infarto del corazón. Miren lo siguiente y en qué consiste este estudio. Y es muy importante tomar en cuenta. Acá vemos que se ha hecho un estudio a 80,000 mujeres, en donde se vio que una mayor ingesta de bebidas, digamos en este caso endulzadas de manera artificial, se asoció con un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares. Y esto es algo importante. También se asoció a cardiopatías coronarias y las muertes ocasionadas por estas enfermedades. Y este estudio se realizó en 80,000 mujeres en el transcurso de 12 años. Entonces tomemos en cuenta, si bien es cierto la parte comercial va a decir, bueno, no subamos de peso porque el azúcar está relacionado con las calorías y eso es lo que va a ayudar a lo que usted suba de peso. Entonces hemos creado las gaseosas que no tienen, entre comillas, azúcar, sino tienen edulcorantes. Y ojo, mire lo que pasa acá. Las gaseosas endulzadas de manera artificial pueden conllevar a problemas cardiovasculares, a problemas cerebrovasculares. No estoy diciendo que, entonces, como las gaseosas dietéticas o light nos causan este problema, entonces vamos otra vez a las gaseosas regulares o normal. No sería, la recomendación es ni gaseosas dietéticas ni gaseosas en general. Debemos nosotros disminuir o, si es lo posible, eliminar el consumo de estas bebidas. Porque lamentablemente estamos viendo las noticias que se asocian a problemas no solo del corazón, sino también del cerebro. La siguiente noticia, algo muy importante, infartos. Un tratamiento a tiempo puede hacer que exista una sobrevida del 95%. Esto es muy importante a tomar en cuenta. Tratamiento a tiempo puede evitar una secuela, una muerte en un 95% de los casos. Y es por ello que siempre voy a mencionar, y cuando hablo, y doy la bienvenida nuevamente a las personas que están viendo por YouTube, porque cuando hablamos, si bien es cierto, sobre el cáncer y mencionamos sobre el cáncer, pero el día de hoy vamos a hablar sobre otro gran enemigo, y ese enemigo se llama el infarto del corazón. Y estamos viendo que en el 95% de los casos podemos evitar una muerte. Y eso también sucede en el cáncer. ¿Y cuál es la parte de la clave en todo ello? El diagnóstico precoz. Y no me voy a cansar de promover este mensaje del diagnóstico precoz, porque la medicina del siglo XXI no debe ser enfocada solo en tratar al enfermo. La medicina del siglo XXI debe estar enfocada en cómo yo, con los conocimientos que tengo, cómo evitar que una persona sana termine con un infarto, con un cáncer, con una diabetes. Hoy en día, en el siglo XXI, no debe pasar ello. Nosotros los médicos, quien le habla es cirujano oncólogo y tengo un doctorado en medicina, y eso es importante porque es el respaldo académico que me permite estar frente a usted hoy día y poder hablar sobre ello, porque las personas pueden decir, ese doctor, bueno, como lamentablemente he tenido comentarios en YouTube, y eso es lo que uno se expone, pero eso no va a significar que uno se va a detener. Comentarios en donde dicen la medicina natural, tomar bicarbonato previene el cáncer y probablemente otros comentarios.
Bueno, va esto dirigido a las personas que dicen eso. Quien les habla es un médico, quien les habla ha estudiado medicina, es una carrera bastante larga, pero el objetivo, acá estamos no para venderle una cura o para venderle un tratamiento XYZ. Lo que estamos acá es para compartir conocimientos. Porque no lo digo yo, lo dicen las noticias. 95% de los infartos no tienen que terminar en muerte. Y estamos acá para poder explicar ello. Entonces yo lo que siempre digo es, si nuestros comentarios fuéramos más positivos y al contrario apoyaríamos a hacer más grandes cosas, podríamos hacer mucho mejor las cosas y sobre todo ser una sociedad más grande. El problema es que muchas veces estamos para criticar o para juzgar y es un punto que debemos cambiar. Acá no estamos para venderle un producto, venderle una medicina o venderle cualquier otra cosa. Acá estamos por nosotros para contribuir y hacer la situación de la medicina que nos enseñaron de una manera mucho más activa. ¿Cómo? Dando un espacio para poder compartir. Y es gracias a lo que estamos acá en Episte TV, en donde nosotros, en asociación con lo que es el proyecto Chequéate, estamos llegando a sus celulares, a sus tablets, a sus hogares, para que usted pueda escuchar una información confiable y sobre todo puedan escribirnos. Y para eso los invito, y voy a dejar acá los números en la parte de abajo de la pantalla, para que nos escriban al WhatsApp y las personas que están en Perú nos puedan llamar a los teléfonos. El número es 01659-4600 o puedan escribirnos vía WhatsApp. Estamos con el código +51 porque es de Perú, 987-578-867. Para que de esta manera nos puedan escribir los mensajes que tienen ustedes y poder compartir la información que necesitan responder. Otra noticia importante, como íbamos mencionando, es que en el Perú el 58% de las personas tienen riesgo de hacer un infarto al corazón y sobre todo ¿por qué? Sobrepeso, por el sobrepeso. Entonces sobrepeso, infarto están relacionados. Y acá lamentamos, y las personas que están escuchando en México, lamentamos que México tenga ahorita uno de los primeros lugares en lo que es obesidad en Latinoamérica. Por lo tanto, es uno de los primeros lugares donde también el infarto está en lo que es la parte de más prevalencia. Entonces, pero acá en lo que es Perú, ojo, esta noticia, el 58% de los peruanos, es decir, más de la mitad, está ahorita en riesgo de hacer un infarto al corazón. Ojo las personas que me estén escuchando y sobre todo los varones, porque las mujeres tienen un factor protector que son los estrógenos y hasta que no terminen de su vida fértil, que es hasta la menopausia, las mujeres están protegidas de una u otra manera, más los hombres no. Hemos escuchado el año pasado una noticia muy importante y esto va para Perú. Uno de los comentaristas más conocidos en Perú, Daniel Peredo, falleció jugando un partido de fútbol, estaba con los amigos y lamentablemente hoy en día ya no está. Y el punto es que esto se pudo evitar. Una persona varón de 48 años de edad. ¿Cuántas personas ahorita nos están escuchando a través de las pantallas de Episte TV, a través de las pantallas de YouTube o de Facebook? Y van a escuchar ahorita, si usted es varón y tiene ya más de 25, más de 30 años, tiene sobrepeso, ojo, el infarto al corazón es una situación muy importante. Y hemos visto en la noticia que un 58% de las personas estamos en riesgo de hacer un infarto. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Otra noticia también importante que quiero mencionar es los infartos, ojo, y esto quiero que lo tengan bien claro. Los infartos se suelen presentar tanto en mujeres y en hombres, pero generalmente después de los 40 años. Entonces, si usted es un varón o es una dama y tiene 40 años, por favor, queremos que el programa del día de hoy sirva para reflexionar y vayamos y no esperemos que el médico nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Exijamos nosotros hacer ¿qué? Un perfil lipídico para ver cómo está nuestro colesterol, un electrocardiograma para ver cómo está la función cardíaca. Estos dos estudios mínimos podrían ayudarnos. Entonces, como dice la noticia, a partir de los 40 años, hombres y mujeres están en riesgo de hacer un infarto al corazón. Es algo muy importante que debemos tomar en cuenta y que vamos a compartir y vamos a entender en el siguiente bloque cómo se produce el infarto al corazón, cuáles son los factores de riesgos y sobre todo cómo uno puede prevenir este cuadro. Los invito a que me sigan en el siguiente bloque. Quien les habla es el doctor Luis Pacora Camargo y estamos en la Hora Médica por Episte TV, una nueva forma de ver televisión.
Bueno amigos, otra vez estamos acá. Le damos la bienvenida a todas las personas que están escuchándonos. Lo más importante, invitamos a que puedan comentar a través de las redes sociales. Estamos en vivo en YouTube, estamos en lo que es la parte de Facebook, en la página de Chequéate y en la página de Pistre TV. Bueno, el tema del día de hoy, 23 de abril, estamos hablando sobre el infarto del corazón. Hemos visto algunas noticias importantes, sobre todo con respecto a el sobrepeso y la relación con el infarto, a lo que es la parte de que el 58% de los peruanos están con riesgo de hacer un infarto al corazón porque están en sobrepeso. Y hoy día vamos a entender qué es el infarto. Así que quiero que me acompañen a ver el siguiente video para entender qué es el infarto, para poder comentar sobre ello. El corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular. Es un músculo que late y bombea sangre al resto del cuerpo en forma continua. Las coronarias suministran al corazón el oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar eficazmente. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y otras sustancias circulan libremente hacia el corazón y otras partes del cuerpo. En una persona sana, las paredes de las arterias son lisas y de un grosor uniforme. Sin embargo, con el tiempo, un nivel alto de colesterol circulante puede generar la acumulación de depósitos grasos denominados placas. A medida que la placa se deposita, la arteria se endurece, se estrecha y pierde flexibilidad. Esto causa una enfermedad denominada aterosclerosis. Cuando la aterosclerosis se desarrolla en las coronarias, la enfermedad se denomina enfermedad coronaria o CAD. Si la irrigación sanguínea se interrumpe seriamente, puede provocar un infarto de miocardio. Infarto de miocardio o MI es otro término con el que se denomina el ataque cardíaco. Si la obstrucción de una coronaria supera el 90%, el riesgo de padecer un ataque cardíaco aumenta, y es prácticamente un hecho cuando la placa obstruye completamente la arteria. Otra forma en que la CAD puede incrementar el riesgo de un MI es al desarrollar un coágulo. Frecuentemente se puede producir una fisura en el lugar donde se deposita la placa. Cuando esto ocurre, la sangre puede coagularse o aglutinarse en el lugar de la fisura, o bien puede desarrollarse un coágulo denominado trombo, capaz de crecer hasta obstruir completamente la irrigación sanguínea. El alcance del daño producido por un MI depende de la gravedad y la ubicación de la obstrucción y la rapidez con la que se reciba el tratamiento médico. Afortunadamente, existen diversas maneras de prevenir la aterosclerosis y disminuir el riesgo de ataque cardíaco. Bueno, entonces hemos visto que uno de los principales problemas asociados al infarto al corazón es la aterosclerosis. Y eso tiene que ver con lo que es el colesterol, las grasas. Entonces el problema está en que si nosotros tenemos esto que va acumulándose en nuestras arterias, esto va a obstruir el ingreso de la sangre. Y el ingreso de la sangre, lamentablemente, y aprendimos en uno de los programas anteriores sobre la anemia, lleva lo que es oxígeno. Y si no hay oxígeno, los tejidos no funcionan y mueren. Y esta es la causa que pasa. Y para eso vamos a entender acá en el gráfico que vamos a poner en la pantalla sobre lo que es el corazón. Acá tenemos nosotros el corazón. Y lo más importante que debemos entender es, en este corazón, las arterias del corazón son las arterias coronarias. Entonces nosotros tenemos acá nuestro corazón. Y vemos acá el corazón. Y vemos algo muy importante. Este órgano muscular está formado por dos arterias. Y la vemos acá en el punto. Tenemos acá una arteria coronaria derecha, una arteria coronaria izquierda. Entonces, nuestro corazón va a estar irrigado por esas arterias. Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta nosotros es que si esas arterias, que como ustedes verán, son pequeñitas, y tenemos acá nuestro corazón, entonces, si las arterias se obstruyen, lamentablemente va a terminar en lo que va a ser que este músculo, que es el músculo cardíaco, no esté irrigado, y esto es lo que llamamos nosotros infarto. Entonces el infarto es la condición que va a llevar a que el músculo cardíaco muera. ¿Por qué? Porque no tiene irrigación. Y este es el músculo cardíaco. Entonces tenemos acá, vemos bien claro la arteria, tenemos acá lo que es la parte de las arterias coronarias. Esta es la arteria coronaria derecha. Muy importante, y vamos a poder ver en el gráfico, y vamos para eso ver cuál es su nacimiento. Si nosotros nos damos cuenta, vemos ahí la arteria aorta, y vemos que de la aorta nacen las coronarias. Vemos entonces acá la coronaria derecha,
y la coronaria izquierda. Esta es la parte más importante que debemos entender. Si nosotros comparamos la magnitud, el diámetro de lo que es la aorta, esta es la aorta, el callado de la aorta, la base de la aorta, comparamos el diámetro de esta arteria principal y comparamos el diámetro tanto de la coronaria izquierda y la coronaria derecha, vamos a ver que son pequeñas arterias y que su importancia es vital. Porque si el corazón no funciona y no late la sangre, entonces todo nuestro organismo se va a quedar sin sangre y vamos a tener problemas, sobre todo en los sectores donde necesita más sangre, como son el cerebro, la retina, el riñón. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta este dato y esta información. Hemos visto entonces que el corazón está irrigado por dos arterias. ¿Y estas arterias cómo se llaman? Se llaman las arterias coronarias. Entonces, si nuestro corazón empieza a latir desde antes de nacer, y esto es muy importante, y vamos un día y me voy a comprometer a explicar la embriología y cómo se forma el ser humano y qué sucede en los 9 meses que estamos durante el vientre de nuestra mamá y cómo nos formamos de una célula a finalmente un ser de 50 centímetros prácticamente cuando nacemos y todos los procesos que suceden. Bueno, a partir ya de un proceso cuando el corazón empieza a formarse en la vía embrionaria, hasta el día de nuestra muerte, nuestro corazón no deja de latir. Y es muy importante entender esto. Si uno agarra y se toma el pulso para ver cuántos latidos tiene por minuto, probablemente tengamos en un promedio entre 60 a 70 latidos por minuto. ¿Y eso qué significa? Que nuestro corazón ha estado bombeando 70 veces en un minuto sangre. Y esto se multiplica por minuto, por hora, por día, por semana, por mes, por año. Entonces, imagínense la cantidad de latidos que puede tener una persona en el transcurso de su vida, que puede vivir 78, 80 años. Es algo muy importante. Pero si este corazón que hemos visto en las imágenes no tiene una buena irrigación, el músculo va a morir. Y si el músculo muere, no va a cumplir su función. ¿Y cuál es la función? Bombear sangre. Y basta que nosotros tengamos menos de un minuto en donde no recibamos sangre en nuestro cerebro o en algún órgano vital, prácticamente por eso el infarto al corazón lleva a la muerte. Porque en primer lugar, el corazón no bombea, no llega sangre al cerebro, no llega sangre al riñón, no llega sangre a otros órganos vitales y lamentablemente eso es lo que se conoce como el paro cardíaco. Si el corazón no bombea sangre, entra en paro y si entra en paro, todo el organismo no recibe sangre y prácticamente es la condición de muerte. Entonces tenemos que entender, y vimos en las noticias que el 95% de los infartos del corazón pueden evitarse terminar en una muerte y eso va a significar que una detección precoz. Y para eso los invito, vamos a ver el siguiente video en donde vamos a entender la anatomía de lo que es la parte de las arterias coronarias y cómo se produce el infarto. Hemos entendido en el primer video que la aterosclerosis es uno de los factores que vaya a conllevar al infarto. Pero ahora vamos a entender cómo se produce este infarto al entender la anatomía coronaria. Acompáñenme en este video. El sistema arterial epicárdico coronario está formado por las arterias coronarias derecha e izquierda y sus ramos principales. Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan de sus respectivos orificios situados en los senos de Valsalva derecho e izquierdo. El tronco común de la arteria coronaria izquierda recorre una distancia variable entre 1 y 25 milímetros para bifurcarse después en la arteria coronaria descendente anterior y en la arteria coronaria circunfleja. La arteria descendente anterior se distribuye por el surco interventricular anterior dirigiéndose hacia la punta del corazón. En su trayecto da origen a dos grandes grupos de arterias, el sistema de las arterias perforantes septales y el sistema de las arterias diagonales. Como resultado de esta segmentación, la arteria descendente anterior será responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo anterolateral, apical, septal medio y anterior. La arteria circunfleja se distribuye por el surco auriculoventricular hacia la izquierda y hacia atrás. A lo largo de su trayecto da origen al sistema de arterias obtusas marginales y posterolaterales. Estas arterias se distribuyen perpendicularmente a la arteria circunfleja
a lo largo del borde obtuso del corazón, su cara lateral y su cara posterior, hasta cerca del surco interventricular posterior. La arteria circunfleja será responsable de la irrigación de la cara lateral del ventrículo izquierdo y en mayor o menor importancia de su cara posterior, dependiendo del desarrollo de los ramos posterolaterales derechos y del origen de la arteria descendente posterior. La arteria coronaria derecha discurre por el surco interventricular en dirección posterior y hacia la derecha, originando a pocos centímetros de su trayecto la arteria del cono que irriga la porción más distal del infundíbulo ventricular derecho y la salida de la arteria pulmonar. Aproximadamente en el inicio del tercio medio del trayecto de la arteria coronaria derecha se origina la arteria marginal aguda, que distribuyéndose por el margen agudo del corazón es responsable de la irrigación del ventrículo derecho. Al alcanzar la cruz cardíaca, la arteria coronaria derecha se suele ramificar en la arteria descendente posterior y en los ramos posterolaterales derechos, estos últimos en número variable y de mayor o menor desarrollo. La arteria descendente posterior se distribuye por el surco interventricular posterior en dirección craneocaudal buscando la punta del corazón y originando el sistema de las arterias descendentes posteriores, responsables de la irrigación del tercio más posterior del tabique interventricular. La arteria coronaria derecha es responsable de la irrigación del miocardio ventricular derecho, miocardio ventricular izquierdo posterior y septal posterior. A través de la arteria del nodo sinusal y de la arteria del nodo auriculoventricular, la arteria coronaria derecha irriga elementos fundamentales del origen y conducción del impulso eléctrico. En un 50% de los casos, la arteria del nodo sinusal se origina de la arteria circunfleja. Se reconocen en el corazón tres grandes sistemas de drenaje venoso: el seno coronario y sus venas tributarias, las venas ventriculares anteriores derechas y las venas de Tevesio. El seno coronario se localiza en el surco auriculointerventricular posterior, cerca de la cruz del corazón. En él fluye la sangre venosa procedente de la gran vena cardíaca, de la vena cardíaca media, de la pequeña vena cardíaca, de las venas posteriores del ventrículo izquierdo y de la vena oblicua auricular izquierda o vena de Marshall. El seno coronario recoge predominantemente la sangre procedente del ventrículo izquierdo, drenándola en la aurícula derecha cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. La vena interventricular anterior discurre por el surco interventricular anterior, ascendiendo paralela al trayecto de la arteria coronaria descendente anterior. Al alcanzar el surco auriculoventricular, tuerce a la izquierda y se dirige posteriormente por el surco, recibiendo en este punto el nombre de gran vena cardíaca. Existen de 2 a 4 venas anteriores cardíacas que drenan el miocardio ventricular derecho anterior. Bueno, entonces hemos aprendido a través de este video cómo dos arterias tienen varias ramificaciones. Y es muy importante entender esto. Entonces nosotros tenemos en nuestro corazón el músculo que late 60, 70 veces por minuto, bombea la sangre y tiene dos arterias que tienen que ver con toda su irrigación. ¿Cómo se llaman las arterias? Se llama la arteria coronaria. Tenemos la coronaria derecha y tenemos la coronaria izquierda. Entonces, de esta manera es importante entender que nosotros, si entendemos esta anatomía, si entendemos el rol importante que tienen que ver nuestras arterias coronarias, vamos a poder entender cuál es la importancia de cuidarlas y protegerlas. Si nuestro corazón late desde antes de nacer hasta el día que morimos, y late sin parar, no para ni un minuto, ese músculo tiene que estar bien irrigado. Y solo son dos arterias que tienen que ver la responsabilidad de todo este músculo, que prácticamente tiene el tamaño de, juntando nuestros dos puños, es el tamaño de nuestro corazón. Entonces, si nosotros no tenemos un corazón de esta manera, bien irrigado, saludable, lamentablemente vamos a tener un infarto. Y hemos visto la importancia de entender las coronarias. Y para eso también quiero compartir algunas de otras noticias que hemos estado compartiendo. Hemos visto noticias y, por ejemplo, ¿qué dicen acá? Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en todo el mundo. Muchas personas son afectadas por los infartos. Y esto es causado ¿por qué? Por una mala alimentación. Y sobre todo el problema también es de que
hay hábitos que van a conllevar al infarto. Pero algo muy importante, hemos dicho, las arterias coronarias son las responsables de irrigar al corazón. Punto 1. Punto 2. Las grasas y la aterosclerosis obstruyen las arterias. Entonces, ¿y de dónde entran las grasas? De lo que consumimos. Por eso es muy importante. Una noticia que compartimos inicialmente era que las bebidas dietéticas o las bebidas con edulcorantes, en un estudio que se hizo en la Facultad de Albert Einstein en Estados Unidos, en 80.000 mujeres por 12 años de seguimiento, se demostró que el incremento de los riesgos de enfermedades cardiovasculares y derrames cerebrales estaba más alto en este grupo que consumía esas gaseosas. Entonces tengamos que tener en cuenta. Invitamos a que nos escriban, estamos en cualquier momento acá para responder sus preguntas. Si tienen alguna duda, estamos para poder responder. Estamos ahorita en vivo y queremos saludar a las personas que están conectadas ahorita en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos también en YouTube. Así que encantado de tener sus preguntas. Abajo le dejamos los números si nos gustan escribir un mensaje de texto a través de los números de Epistre TV. Está el WhatsApp que es más 51 o 987 578 867. Puede escribir un mensaje y producción va a leer los mensajes y lo vamos a transmitir en vivo para poder de esta manera responder esas dudas que tengamos. Bueno, entonces hemos visto que el problema del corazón y sobre todo del infarto es un problema muy importante que afecta a nivel mundial. Otra noticia que vamos a compartir y es algo importante que tenemos que mencionar es los términos. Una cosa es hablar sobre el infarto, pero hay que conocer unos términos que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Insuficiencia significa que no es suficiente, es decir, que la función del corazón está venida a menos. Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Cuando el músculo del corazón se lesiona, no bombea la sangre con fuerza necesaria, vamos a tener un escenario que describe lo que es la insuficiencia cardíaca. Y esto va a estar relacionado ¿a qué? A factores como el tabaquismo, la diabetes, en lo que es la parte de el colesterol, la hipertensión. Entonces son condiciones que poco a poco nos van a llevar a un corazón insuficiente y en cualquier momento viene la parte aguda que se llama el infarto del corazón. El siguiente concepto que debemos tomar en cuenta, arritmia. ¿Qué son las arritmias? El corazón late a un ritmo que hemos visto que es prácticamente 60 por minuto, 70 por minuto. Las arritmias son cuando hay un trastorno en este ritmo. El siguiente noticia es sobre lo que es la parte de las arritmias. Entonces tenemos las arritmias que tiene que ver con lo que es el trastorno de ese ritmo que tiene el corazón. Como leen acá en la nota, arritmia, ¿qué es? Es cualquier alteración que conlleve a perder ese ritmo que tiene lo que es la parte de la función cardíaca. La arritmia puede ser llevada por cualquier problema a nivel de la conducción. Y quiero compartir las imágenes. Vamos a pasar a producción la pantalla de la computadora para ver acá en la imagen que tenemos del corazón para entender un poquito lo que es la parte de la arritmia. Gracias a producción tenemos acá nosotros el corazón y es muy importante lo que estamos viendo. Y vamos nosotros acá a este músculo a entrar y vamos a ver su interior. Como ustedes ven acá está el músculo cardíaco. Este representa lo que es la parte del ventrículo y vamos a entrar y vamos a desaparecerlo. Ok, acá viene algo importante. Miren ustedes en la pantalla. Esto es importante. Estamos viendo nosotros estas líneas amarillas que significan la parte nerviosa. Estas son las ramas nerviosas que tienen que ver con lo que es el ritmo del corazón. Entonces es muy importante, si nosotros vemos acá, vamos a ver lo que es la parte de la conducción que va a llevar los impulsos nerviosos que van a indicar cuál es el ritmo que va a tener que latir el corazón. Eso se conoce como el haz de His. Entonces es muy importante entender acá en nuestra imagen que esto es el que va a manejar el ritmo cardíaco. Y si hay una alteración a nivel de este ritmo cardíaco, va a ser producto probablemente alguna alteración que tengamos a nivel de esta estructura anatómica que tiene que ver con ese ritmo. Entonces es muy importante entender que nuestro corazón va a latir de acuerdo a la conducción nerviosa que le indique estos impulsos. Y tenemos los nódulos auriculoventricular, tenemos el haz de His y tenemos las ramas del haz de His que tanto ven como ustedes son de derecha a izquierda, que va a tener que ver con la inervación y con la conducción cardíaca. Entonces es muy importante
conocer esta información. Entonces, como vimos la noticia, ¿qué son las arritmias? Las arritmias son la condición en donde se pierde esa secuencia que tiene que ver con la del corazón. Vamos al siguiente término, a la siguiente noticia que estamos compartiendo con respecto al infarto. Vimos lo que es la arritmia, vamos a la otra, infarto al miocardio, que es el tema de hoy día. ¿Qué es el infarto? El infarto ya es la condición en donde hubo la obstrucción total de lo que significa las arterias coronarias. ¿Y esto a qué va a llevar? Esto va a llevar a que finalmente no entre la sangre al músculo cardíaco y finalmente el músculo cardíaco muera y entre en lo que es el infarto al corazón, que se conoce como la muerte del tejido muscular. Los invitamos al tercer bloque, vamos a hacer una pausa. Estamos en la hora médica, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invitamos a que nos hagan las preguntas a través de redes sociales para que en nuestro cuarto bloque respondamos esas preguntas. Estamos en este momento anotando todas las preguntas que están haciéndolas para poder compartirlas. No olviden que este video va a estar disponible en el canal de YouTube, tanto de Piste TV como el canal que manejo, que es del doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Y estamos con gusto en el siguiente bloque. Vamos a una pausa y seguimos el siguiente bloque. Hola amigos de Pistre TV, soy Martina Gómez y los invito a seguirme los días viernes a las 5 de la tarde en Ponte Guapa. Un espacio para que ustedes aprendan sobre las últimas tendencias en belleza, en estética facial, corporal y sobre todo para que aprendan a conquistar la longevidad. Y como siempre en Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno amigos, estamos de vuelta acá en la hora médica. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y el tema del día de hoy es infarto al miocardio. Queremos responder la pregunta que nos hace Marcia Lazarinos Chávez. Nos pregunta, doctor, a veces tengo dificultad para respirar. ¿Eso significa que tengo una insuficiencia cardíaca? Bueno, gracias Marcia por la pregunta. El término médico cuando uno tiene dificultad para respirar se conoce como disnea. Entonces la disnea significa dificultad, nea, P-N-E-A, digamos lo que es la parte nea. Entonces significa respiración. Entonces disnea en el término médico significa dificultad para respirar. Entonces la dificultad para respirar, que es lo que nos menciona la señorita Marcia, no necesariamente es un signo de insuficiencia. Puede ser, no digamos que no lo es. Pero una disnea puede estar también relacionada a un problema de la parte respiratoria, hasta de la parte digestiva. Muchas veces cuando tenemos lo que se conoce como una hernia hiatal, y para eso nosotros tenemos el estómago que está, digamos, en la zona del abdomen, pero el esófago, que es la otra región del tubo digestivo, pasa por un hiato en un músculo que se llama diafragma, pero cuando este hiato, esta abertura es mucho más grande, el estómago puede llegar al tórax, y eso también puede causar una disnea. Un reflujo gastroesofágico puede causar una dificultad respiratoria. Problemas pulmonares pueden causar dificultad respiratoria. Problemas cardíacos dentro de la insuficiencia puede causar lo que es la parte de dificultad respiratoria. Y ahí viene la parte médica, porque un solo signo no hace una enfermedad. Ahí tenemos que juntar varias otras condiciones. Por ejemplo, si quiero pensar en insuficiencia cardíaca, no solo voy a tener disnea, sino voy a tener otros problemas asociados. Por ejemplo, va a tener ingurgitación de lo que es la parte venosa, puede tener un hígado mucho más grande. Generalmente la insuficiencia cardíaca se asocia a hepatomegalia, que es una condición en donde el hígado está más grande. Otro punto, ¿cuándo sucede la dificultad respiratoria? Porque generalmente una persona que tiene un problema cardíaco está en reposo tranquilo, pero empieza a hacer una actividad, por más mínima que sea, y ya se agita. Entonces, eso es una indicación de que puede haber un problema cardíaco. Otro punto muy importante, se ingurgitan o hay varices a nivel de miembros inferiores. Entonces, como le digo, y gracias a Marcia por hacernos la pregunta, un solo signo no puede hacer una enfermedad. Un solo signo, y eso es lo que es la parte de la medicina, y eso es lo que yo quiero compartir. La medicina no es decir, ok, tengo dificultad respiratoria, doctor, indíqueme una medicina para solucionar este problema. Eso no es medicina. Medicina es entender la fisiología, cómo funciona el organismo, conocer la anatomía,
conocer cuáles son las condiciones asociadas y finalmente en la mente tener las ideas de que puedan estar relacionados a este problema y poder solicitar exámenes auxiliares para identificar y confirmar o retirar nuestro diagnóstico y finalmente buscar un tratamiento. Es por eso que yo comparto esta información y me permito darle en este caso también una llave y una herramienta muy importante. Somos autores del aplicativo Chequéate. Es un aplicativo que justo busca ayudar a las personas a tener conocimiento sobre las enfermedades, mas no hace diagnóstico. Y esto es muy importante. El aplicativo que hemos creado hace un conocimiento de las enfermedades que puede tener una persona de acuerdo a su edad, a su género, mas no hace diagnóstico. Por ejemplo, hoy en día la señorita Marcia nos hace la pregunta si la dificultad respiratoria es sinónimo de insuficiencia cardíaca. Y le decimos en parte sí y en parte no, porque hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Hay que preguntar también la edad de la señorita Marcia. Si es una persona menos de 30 años y no tiene ninguna malformación o valvulopatía, algún problema, en este caso como antecedente de fiebre reumática o algo que ha afectado su corazón, entonces probablemente no sea una insuficiencia cardíaca. Pero si es una persona que tiene 45, 50 años, que puede ser fumadora, que tiene aterosclerosis, obviamente que una de las posibilidades podría ser ello. Pero una sola sintomatología no indica que uno tenga la enfermedad. Y para eso, gracias otra vez a Marcia. Y bueno, acá tenemos otra pregunta, justo Sandra, y un saludo para Sandrita, que siempre nos acompaña en el trabajo también. Nos pregunta, doctor, ¿cuáles son los síntomas de un infarto del corazón y qué debemos hacer inmediatamente? Gracias por la pregunta. ¿Cuáles son los síntomas del infarto? Hemos entendido y vemos ahí en la imagen que el infarto es la condición en donde la sangre no va a llegar al corazón. Por lo tanto, inmediatamente el corazón va a dejar de latir. ¿Cuáles son los síntomas? Pérdida abrupta del conocimiento, un dolor a nivel de lo que es la parte precordial, a nivel del lado izquierdo, y que puede irradiarse a nivel del miembro superior izquierdo o puede irradiarse a la hemicara izquierda, y es muy importante ello. Entonces, cuando tenemos una persona que de manera abrupta, de un momento a otro, se desmayó, perdió el conocimiento, nosotros hacemos medición de los signos vitales, y los signos vitales son respiración, son lo que es la parte del pulso, lo que es la parte de la temperatura. Entonces nosotros vemos que no tiene pulso, no está respirando, entonces automáticamente estamos ante un cuadro de lo que es probablemente un infarto al corazón. ¿Y qué debemos hacer ahí? Hemos entendido que el problema del infarto está a nivel de ¿qué? Está a nivel de las arterias coronarias. Y lo que tenemos que hacer automáticamente es llamar a lo que es los cuidados médicos, llamar a una ambulancia y hacer los cuidados de resucitación o reanimación cardiovascular. Hay que hacer la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué significa eso? Hacer compresiones a nivel del pecho. ¿Para qué? Para nosotros externamente cumplir la función del corazón. Porque la sangre va a llegar al corazón y nosotros al comprimirlo, lo que vamos a hacer es, vamos a permitir que la sangre fluya, y cuando el corazón otra vez se distienda, absorba la sangre, y nosotros al comprimir, otra vez enviamos la sangre y por lo tanto disminuimos el episodio de hipoxemia y las complicaciones. Y para entender un poquito cuál es el manejo real de un infarto, vamos a entender el video número 4 que tenemos nosotros preparados para ayudar a responder la pregunta de cuáles son las medidas o cómo se maneja un infarto. Y vamos a entender lo que es la angioplastía, porque ese es el manejo definitivo de lo que va a ser un problema de infarto del corazón. Vamos a ver el video para entender qué es una angioplastía y cuál es el manejo de la misma. La angioplastia coronaria es una técnica invasiva que permite realizar la revascularización coronaria mediante la apertura de la placa o de la estenosis con un balón, utilizando una vía percutánea para el acceso. Para la realización se utilizan catéteres similares a los utilizados en el cateterismo diagnóstico, pero de mayor lumen interno llamados catéteres guía, en general 6 o 7 French. Una vez canalizado el ostium de la arteria con el catéter guía, se cruza la lesión a tratar con la guía intracoronaria de 0.014 pulgadas y se posiciona en el lecho distal del vaso. A continuación, a través de la guía se avanza un balón de un diámetro y longitud apropiados al tamaño del vaso y la lesión a tratar
y se insufla con un manómetro hasta que se consigue vencer la resistencia de la placa y comprimirla contra la pared. Luego de la mayoría de las veces, en más del 90% de los casos, se coloca un stent para contener la placa. El stent es una malla metálica de acero inoxidable o cromo cobalto que actúa como soporte o armazón. El stent se encuentra montado en un balón y con un catéter se accede bajo radioscopía y se avanza dicho balón hasta la posición deseada. Ayudado con la inyección de contraste, se insufla el balón que al expandirse libera al stent en el sitio necesario y lo pega a la pared del vaso. Durante la angioplastia coronaria, a la vez que se ensancha la luz vascular, se lesiona el endotelio, lo que provoca activación de las plaquetas circundantes y crea un ámbito propicio para la trombosis. Las plaquetas activadas liberan un factor de crecimiento que actúa en forma local sobre las células musculares lisas, provocando su migración y proliferación desde la capa media a la íntima arterial. Si esta respuesta es exagerada, se crea una matriz extracelular con hiperplasia, que puede protruir a través de los struts del stent, comprometiendo la luz del vaso y ocasionando el fenómeno conocido como restenosis. En forma concomitante y a partir de los bordes laterales de la lesión, comienzan a migrar y a proliferar las células endoteliales sanas con el objetivo de recubrir la superficie dañada. Los stent farmacoactivos liberan medicación que inhibe la proliferación celular, retardando la formación de neoíntima. Esto, si bien es el talón de Aquiles para el tratamiento de la restenosis intrastent, favorece la trombosis del stent dado que prolonga la reendotelización. Por la activación plaquetaria subsecuente a la angioplastia y a la colocación de stent, es necesario administrar doble terapia antiagregante plaquetaria a base de aspirina y clopidogrel. Bueno, entonces, de esta manera hemos entendido que el manejo definitivo va a ser desobstruir las arterias coronarias. Entonces, la pregunta, eso no lo vamos a hacer el infarto va a ocurrir en la calle, va a ocurrir en el centro de trabajo, va a ocurrir, no sé, en una vía pública, en un centro comercial. Entonces, lo que podemos hacer es actuar, sobre todo gracias a la pregunta a Sandra, actuar serenos pero rápidamente. Si nuestro corazón no está bombeando porque hay un infarto, nosotros tenemos que hacer reanimación cardiopulmonar, darle los latidos, hacer la compresión extrínseca para ayudar a bombear al corazón y de esta manera hacer que la sangre vaya fluyendo. Inmediatamente comunicarse con los centros médicos, tener a la mano los teléfonos con un número de emergencia. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser lo que hemos visto, va a ser una angioplastía. Vamos a tener que recanalizar las arterias del corazón y eso no se va a hacer en la calle, no se va a hacer en lo que es la parte ni en un hospital de mediana complejidad. Eso lamentablemente tiene que hacerse en un hospital o en un centro equipado con los equipos necesarios, porque si no, lamentablemente muchas veces el infarto es sinónimo de muerte y hemos visto que en el 95% de los casos podemos evitar ello, pero va a depender de cambiar los hábitos que van a conllevar a la obstrucción de las arterias coronarias. Entonces es muy importante que llevemos el mensaje del programa del día de hoy, en donde el infarto es una condición que ha sucedido después de varios años de tener hipertensión, de tener diabetes, y si a eso le sumo el tabaquismo y la alimentación rica en grasas, y no hago deporte, no hago ejercicio, no camino, no salgo a correr, entonces definitivo que todo ello va a llevar a un problema. Y es por eso que quien les habla está también fomentando esa parte de la actividad física. ¿Por qué? Porque soy consciente y uno tiene que ser el promotor dando el ejemplo. Entonces, dando el ejemplo de ¿qué? De alimentarse sano, bajar los alimentos ricos en grasas, no consumir gaseosas, no consumir bebidas alcohólicas, no fumar, actividad física diaria, 30 minutos. Así no corra los 10 kilómetros o los 42K
en la primera vez que salgo a hacer deporte, pero el hecho de ya salir a caminar 30 minutos, por lo menos he consumido calorías que no las habré consumido, en el sentido de eliminarlas, habiendo estado echado en cama o viendo televisión. Salgamos a dar unas caminatas. Empezaremos al comienzo dando una caminata de 30 minutos, luego haremos trote, finalmente empezaremos un poquito a ejercitar más los músculos para hacer unos pequeños, en esta casa, la parte de un pequeño recorrido ya a una mayor velocidad, y así vamos a llegar al hábito. No vamos a de la noche a la mañana a ser atletas, pero vamos a hacer ya cambios el hecho de salir. Entonces, como le digo, y esto es muy importante porque ahora el tema que sí voy a mencionar es el que a mí me corresponde bastante, que es el cáncer. Ni el cáncer ni el infarto al corazón son un accidente, porque accidente se define como una situación fortuita, una situación donde no pude prevenir o no pude alterar los factores para que ocurra esta situación. El cáncer no es un accidente, y eso lo escribo en mi libro Cáncer, el enemigo oculto. El infarto tampoco es un accidente. Por eso, si hoy en día en la casa hay personas, varones sobre todo, que tienen ya de 20 a 25 años, por favor, la indicación importante, hagamos una consulta al médico, exijamos que nos haga un perfil lipídico, vemos cómo está nuestro colesterol. Hemos visto, una de las noticias importantes que compartimos es que la hipertensión es un factor de riesgo para el infarto. Y el control de la presión arterial puede ser un factor que ayude a prevenir un infarto, porque si hoy en día me toman la presión y mi presión está, lo normal es de 110/70 milímetros de mercurio, y si está en 140, en 160/100/110, obviamente tengo sobrepeso, a 1 más 1 es 2. Sobrepeso, hipertensión, que va a llevar infarto al corazón. ¿Cuándo va a suceder? Probablemente en cualquier momento. Entonces y si eso fumo, tenemos la combinación para hacer un infarto. Entonces, el infarto no es un accidente, el cáncer tampoco lo es. Es muy importante, por eso, que estos espacios que estamos compartiendo para entender. Y para ya entrar a términos, vamos a compartir en este bloque, en este tercer bloque, lo que son los términos que hay que conocer con respecto a la parte médica. Y para eso voy a pedir a la producción que nos ponga acá las imágenes de los términos que vamos a entender para compartir en este programa. Lo que estamos haciendo es en cada programa compartir algunos términos médicos, sobre todo relacionados al tema. El tema de hoy ha sido infarto, para poder conocer. Y vamos a empezar con la primera palabra del término médico, infarto. Entonces, ¿qué es un infarto? Hemos entendido entonces que el infarto es la consecuencia producida por la falta de irrigación de un órgano. Entonces, algo muy importante, no solo existe infarto en el corazón, existe infarto en cualquier órgano. Si, por ejemplo, nuestros riñones, por una u otra razón, se obstruyó la arteria renal que tiene que ver con la irrigación del riñón, el riñón se puede infartar. Es decir, va a caer en necrosis, no va a haber oxígeno, se va a morir el órgano porque no recibe oxígeno. Entonces hay infartos renales, hay infartos cuando es el corazón del miocardio, hay infartos cerebrales, también hay infarto cerebral. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que el término infarto hace referencia a ¿qué? Hace referencia a que un órgano no recibe la irrigación o no recibe el aporte sanguíneo que necesita. Eso es infarto. Entonces, el infarto no solo ocurre en el corazón. Hay infartos cerebrales, hay infartos de lo que es el músculo cardíaco, hay infartos renales, hay infartos pancreáticos, hay infartos hasta en lo que es la parte de las vísceras huecas. Cuando una arteria se obstruye a nivel del colon, esa región se necrosa y se infarta. Entonces, es muy importante conocer que el término infarto se aplica a cualquier estructura anatómica que tiene que ver con la falta de irrigación. El segundo término que vamos a entender, y es importante conocer, necrosis. Necrosis viene de lo que es necro, que es muerte. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la palabra necropsia, entonces entendemos, necropsis y necropsia usan la parte del sufijo, bueno, en este caso el prefijo necro, que significa muerte. Entonces, necrosis es la muerte de tejido. El infarto va a llevar a la necrosis. El infarto, que es la situación donde hay falta de irrigación, va a terminar en una necrosis. Un órgano, por ejemplo, que deja de irrigarse, que deja de llegar el aporte sanguíneo, si el aporte sanguíneo es irreversible, va a terminar en la necrosis.
Es un punto muy importante que pasa, por ejemplo, en la diabetes. En la diabetes, ¿qué sucede? Al igual que en el corazón, en el caso de la aterosclerosis para el infarto, en la diabetes el aumento de la azúcar, y hablamos en el capítulo anterior o en el programa anterior sobre diabetes, el aumento del azúcar va a hacer que haya un daño en la parte de la microvasculatura, y esto va a causar finalmente la retinopatía, la encefalopatía diabética, la nefropatía diabética y el pie diabético. Entonces, ¿qué sucede? Las arterias de los miembros inferiores se van tapando y no va llegando circulación. Entonces va a tener el pie finalmente un proceso que va a llegar de hipoxemia, va a llegar a lo que finalmente va a ser la necrosis. ¿Y qué es la necrosis? Cuando el tejido ya murió, cuando el órgano no recibe sangre, no recibe oxígeno y se muere. Y lamentablemente la necrosis, el siguiente paso es la infección, la sepsis, y si no amputamos o no sacamos el órgano necrótico o muerto, lamentablemente es una infección segura. Por eso es muy importante entender el término. El siguiente término, hipoxemia. Entonces, hipoxemia, infarto y necrosis son la secuencia que hay que tener en cuenta. Primero, ¿qué será? Primero es la hipoxemia. ¿La hipoxemia qué es? Hipo significa bajo. Hiponatremia, natro significa lo que es la parte de sodio y hemia significa sangre. Hiponatremia. Hipo bajo, natros, sodio, hemia, sangre. Sodio bajo en sangre. Hipoxemia, hipo bajo, hemia, sangre. Oxígeno. Entonces, poco oxígeno en sangre. La hipoxemia es una condición que se va a conllevar y que si continúa va a llevar al infarto y si continúa va a llevar a la necrosis. Entonces es hipoxemia, infarto, necrosis. Esa es la secuencia que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es la hipoxemia? Es la cantidad o el porcentaje bajo de oxígeno en sangre. Hipoxemia. La siguiente palabra que hay que conocer hoy día, arterias coronarias. Hemos visto, ¿qué son las arterias coronarias? Son dos, derecha e izquierda, que tienen la responsabilidad de irrigar el corazón. El siguiente término, electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma vimos en la anatomía y sobre todo en la parte de lo que es la conducción nerviosa. Hemos visto que el corazón tiene una bomba y tiene un regulador de esa bomba, y eso es el sistema de conducción nerviosa del corazón. El electrocardiograma mide cuál es el impulso y cuál es la frecuencia de esa bomba que dirige al corazón, que dirige a la parte del ritmo del corazón. El electrocardiograma nos ayuda a ver si la función de la conducción cardíaca está normal o alterada. Otro término, ecocardiografía. ¿Qué es eso? Es ver la función de las cavidades del corazón. Es un ultrasonido o una ecografía especial que nos permite ver cómo funciona el corazón y cómo están sus válvulas. Otro término importante y el último, perfil lipídico. ¿Qué es perfil lipídico? Es el estudio que debemos solicitar para ver cómo está nuestro colesterol y triglicéridos, para ver si tenemos un riesgo posterior para hacer un infarto o no. Bueno, los invitamos a la pausa para estar en el último bloque. Estamos en la hora médica, quien les habla es el doctor Luis Pacora, y los invitamos a seguir escuchando la parte final de este programa. Bueno amigos, estamos ya en la parte final de esta hora, la hora médica, en donde hemos podido compartir un tema muy importante. Bueno, en este bloque final, lo que quiero es responder algunas de las preguntas. Tenemos una pregunta de Juliana Masi, que está por YouTube. Nos escribe, dice: doctor, buenas tardes, tengo dolores de cabeza y arritmias, pero solo sucede 3 días antes de que venga la menstruación. Tengo 45 años. ¿Y las molestias a qué se deben? Y le hacemos el agradecimiento y sobre todo la parte de poder responder su pregunta. Bueno, es muy importante. Entonces, tenemos 45 años, hemos hablado sobre lo que es la parte de la arritmia, hemos mencionado lo que es la parte del infarto del corazón. En este caso específico nos menciona que hay un factor que se asocia a lo que es la parte de la menstruación. Entonces, hay que en primer lugar definir si tenemos o no una arritmia. Para ver la arritmia hemos visto que existe el electrocardiograma. La recomendación es, primero definamos si tenemos arritmia. No apliquemos los términos médicos sin tener la confirmación del mismo. Muchas veces las pacientes vienen y dicen: doctor, tengo quistes en el ovario, pero no saben realmente si le han hecho una ecografía para decir que tengan quistes de los ovarios. Entonces el término médico tiene que ser confirmado. Lo que recomendamos a la persona que nos consulta es, en primer lugar, descartar que exista la arritmia. Si la arritmia le ha dado un médico o le han hecho un estudio como un electrocardiograma, entonces buscar la causa de la arritmia. No es normal.
Nuestro corazón no debe tener arritmia. Si una arritmia, hemos entendido que debe haber una alteración en el impulso nervioso del corazón y es algo que tiene que ser estudiado. Dolor de cabeza es un signo, bueno, más que todo signo porque lo mencionamos, pero es un síntoma del paciente que no puede ser de esta manera específico. Hay que buscar cuál es el dolor de cabeza, cómo es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede manifestarse con bastantes enfermedades, desde lo que es anemia, problemas del corazón, problemas a nivel cerebral, lo que es la parte de alteraciones de lo que es los electrolitos. Hay varias causas. Si está asociado a lo que es la parte de la menstruación, puede ser también un cuadro que se conoce como la premenopausia, podría estar asociado. Pero como le decimos, hay que hacer estudio. Le hacemos el agradecimiento por la pregunta porque es muy importante poder identificar. Nuestra recomendación sería primero definir cómo está su perfil hormonal. Hay que hacer un estudio hormonal en el caso de la persona que nos consulta, que es una dama. Hay que confirmar si es una arritmia o no. Para ello un electrocardiograma. El dolor de cabeza, ver cómo está su hemoglobina, ver cómo está su colesterol para descartar que no tenga otro problema. Entonces la recomendación sería que se haga un perfil lipídico, que se haga un hemograma, un electrocardiograma, con esos estudios analizarlo, hacer una ecografía transvaginal para ver cómo está el ovario, cómo está el útero por dentro y de ello recién identificar cuáles son las causas de la molestia que tiene para saber cuál va a ser el manejo. Bueno, el tema del día de hoy ha sido el infarto. Hemos podido compartir en una hora más o menos alguna información que debemos tomar en cuenta. A manera de resumen, entender que el corazón es un órgano muscular, tiene dos arterias principales que lo irrigan, que se llaman las arterias coronarias, y que estas arterias coronarias son susceptibles a dañarse por el acúmulo del colesterol o las grasas de la dieta. Entonces es muy importante que el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión son factores asociados al infarto. El infarto, al igual que el cáncer, no es un accidente, es un proceso crónico que lamentablemente cuando debuta de una manera catastrófica y esto puede evitarse. Vimos que el 95% de los infartos no tienen que terminar en muerte y eso va a depender de usted para poder controlar su salud. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Agradecerles por este programa, por estar acá en la sintonía. No se olviden que estamos todos los martes a las 5 de la tarde en vivo a través de las pantallas de Pistre TV y a través de las pantallas también de Chequéate y lo que es en Facebook, YouTube, donde nos pueden consultar. Ha sido un gusto estar con ustedes, el programa del día de hoy, y no olviden estar el próximo martes donde compartiremos otro tema importante. En la semana sigan escribiéndonos a las redes sociales y sobre todo a los números que aparecen en la pantalla de abajo para que usted pueda consultar qué tema le gustaría que podamos compartir. Nuevamente, les mando un saludo, soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Esto ha sido La Hora Médica por Pistre TV, una nueva forma de ver televisión.